¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotras aquí de nuevo en la máquina de escribir, esta vez para decirles que vamos a conversar con una periodista mujer. Ella es Madein Tarija, pero ya prácticamente se ha cruceñizado, entiendo, y seguro ella nos va a corroborar o nos va a corregir que su carrera la ha hecho aquí en Santa Cruz, así que para mí es un placer, ya la tenemos ahí, presentarla a María Silvia Trigo. ¿Qué tal, María Silvia? Qué gusto de poder verla y de poder conversar también con usted. Bienvenida aquí a la máquina de escribir. Gracias, Gisela. El gusto es mío. Estoy muy agradecida por la oportunidad de participar en su programa. Bueno, María Silvia, ¿qué es lo que yo he averiguado de usted? Que tiene un poquito menos de una década en el oficio, que ha trabajado como editora de la web, editora digital en el periódico El Deber, en Bolivia Verifica también, ha cumplido también el rol de editora. También entiendo, usted también me va a corregir, que actualmente es corresponsal de dos medios internacionales, Infobae de Argentina y The New York Times de Estados Unidos. Y bueno, que tiene una vinculación también con el periodismo que aborda los temas de género, que me gustaría también que los conversemos hoy día. Y he hecho así un breve resumen de usted, con quien nos hemos cruzado. Usted me hizo recuerdo ahora, antes de comenzar nuestra conversación formal, que nos hemos cruzado en una oportunidad. Bueno, porque este oficio es así, las comunicaciones es así que para mí es un gusto poder conversar con una periodista de la nueva generación, de una generación por lo menos posterior a la mía, que tiene un rol protagónico, ha tenido un rol protagónico y lo tiene en los medios de comunicación, no solo de Bolivia, sino también del extranjero. Gracias, María Silvia. ¿Me equivoqué en algo? Gracias, Gisela. No, solamente quisiera precisar que no soy corresponsal, Ya. porque no existen corresponsalías de esos medios. En el caso de Infobae, soy periodista que escribe desde Bolivia y sobre Bolivia. Y en el caso del New York Times, el cargo que tengo o el modo en el que trabajo se llama stringer, que es una especie de freelance, Ajá, pero fijo, digamos, ¿no? qué Cuando bien. hay alguna noticia importante desde Bolivia y demás, la he estado trabajando yo para ese medio desde más o menos marzo del 2020 que he entrado a Qué trabajar. bueno, qué bien. Me alegra mucho saber que sus aportes están también en medios de comunicación bastante reconocidos a nivel internacional, María Silvia. Bueno, quiero que me cuente cómo ha sido su experiencia, cuándo comienza usted a involucrarse en el periodismo, por qué lo hace en Santa Cruz. Entiendo que usted es de Tarija, aquí se dieron las posibilidades, las oportunidades. Cuénteme de sus inicios, María Silvia. Gracias. Bueno, yo he estudiado comunicación social en La Paz y saliendo de la universidad me he dedicado a hacer un par de años que no han sido periodismo propiamente, sino trabajar en el área comunicacional de organizaciones. Y luego, bueno, estaba en una edad de mi vida en la que quizás no quería asentarme mucho, tenía muchos deseos de viajar, de conocer otros lugares. Y durante unos 3 o 4 años estuve viajando, estudiando, trabajando también en todos los lugares en los que he estado. Me he tomado como unos años sabáticos haciendo viajes como mochilera, trabajando en Argentina, en Francia, viajando desde ahí. Y bueno, al volver a Bolivia, el 2015, yo empecé a buscar trabajo y me fui a La Paz porque todos mis contactos profesionales estaban ahí. Yo había estudiado y la poca experiencia profesional que tenía la había hecho en La Paz. Y le escribí a una colega con la que había trabajado para preguntarle si sabía de alguien que necesitara una comunicadora, una periodista, y me dijo que sí, pero que era en El Deber, que ella estaba trabajando ahí, y era un momento en el que se estaba creando una redacción digital muy grande, posiblemente ha sido la más grande en la historia de las redacciones digitales en Bolivia. Hemos llegado a ser 18 personas en ese grupo. Y bueno, se dieron así las cosas, había trabajo en Santa Cruz, así que me mudé y prácticamente toda mi carrera periodística la he hecho desde acá. Uh -huh. He estado 5 años en El Deber, en 2020 salí del Deber y prácticamente a los pocos días empecé a trabajar en Bolivia Verifica y desde ahí todo mi trabajo ha sido virtual, debido a la pandemia, ¿no? Que todos los trabajos eran, bueno, incluso cuando estaba en El Deber, que empezó la pandemia, ya era todo teletrabajo.
y es algo que extraño mucho, tiene sus ventajas, pero la verdad es que trabajar en una redacción con la adrenalina, con el contacto humano, con la posibilidad de conversar y debatir sobre los temas de actualidad es algo que se ha perdido y que al menos yo extraño mucho. Bueno, pero usted pudo aprovechar ese, si se quiere, la parte final de esta dinámica que evidentemente parece que ya ha desaparecido y que tiene que ver con lo clásico en el periodismo, ¿no? La discusión de los temas, la discusión de las agendas, los enfoques informativos, cómo se define qué va, qué no va en portada, cómo se apuesta a los temas, todo eso lo vivió María Silvia, qué bonito. Sí, y algo que para mí ha sido importante al trabajar en El Deber y tener la oportunidad de estar con gente, con periodistas cruceños y mayores que yo, era que yo había llegado a Santa Cruz prácticamente sin conocer nada de acá y me ha ayudado mucho el contacto con periodistas más grandes para enterarme un poco quiénes eran las personalidades acá o conocer datos de la política de años anteriores que por ahí yo no entendía y que eran importantes para entender el presente. Entonces, cada tanto, cuando hay temas muy cruceños, me gusta llamar a estos amigos mayores, mentores, para que me orienten un poco también sobre la política y la sociedad cruceña, ¿no? Para entenderla mejor. Qué bonito. Y después del periódico El Deber, se fue a Bolivia Verifica. ¿Qué rol cumplía ahí y cómo fue esa experiencia, María Silvia? La verdad fue fantástica para mí. Yo hasta entonces había hecho verificación del discurso público, pero de una manera quizás rudimentaria. Había pasado clases de verificación, pero no sabía utilizar muchas herramientas y cuestiones digitales. Me llamaron a los 2 días que salí del deber para que sea editora en jefe y pedí un par de días para capacitarme rápidamente, que felizmente con internet se puede hacer. Y estuve un año exactamente, renuncié a Bolivia Verifica porque estaba por dar a luz a mi segundo hijo y no iba a poder teletrabajar. Pero ha sido muy bonito, me ha tocado una época muy compleja porque me ha tocado pandemia, que había mucha desinformación sobre temas de salud, y además un año políticamente muy complicado en Bolivia, que también era propicio para la desinformación y los bulos. Entonces ha sido un trabajo muy intenso, de mucho aprendizaje y que me ha abierto muchas posibilidades también. En Bolivia Verifica hemos hecho el primer chequeo en vivo del debate. Bueno, no ha sido muy debate, ha sido pregunta y respuesta a los candidatos presidenciales, pero ha sido un trabajo que lo hemos hecho prácticamente en vivo. Después de que terminó eso, en 1 hora habíamos desmentido o aclarado como 16 afirmaciones, y eso fue algo que para mí ha sido muy importante y uno de los logros y de los recuerdos más bonitos que tengo en el ámbito periodístico. Mire usted, María Silvia, mientras usted me relata, mi cabeza va a 1000 por hora y yo pienso, ¿no? Cómo con este tema de la irrupción de las nuevas tecnologías en las comunicaciones y el surgimiento de las redes sociales, no sé hasta dónde ya se va, bueno, en el caso de la verificación de los medios formales, sí, ¿no? Pero en este momento la sociedad es presa de la desinformación que se multiplica mucho más rápido, que se multiplica de una forma muy significativa, mayor que los medios de comunicación, de bulos, de fake news, de noticias falsas, de mentiras, etcétera. Entonces, ¿habrá mecanismos que pueda utilizarse? Entiendo que en el resto del mundo pasa lo mismo y que no existe absolutamente ningún tipo de regulación que pueda contribuir a la sociedad desinformada, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la regulación es un arma de doble filo porque puede acabar coartando la libertad de expresión de la gente. En Bolivia hemos tenido 1 o 2 intentos de regular la desinformación. Uno fue durante la pandemia, que se terminó eliminando un artículo en un decreto que decía que se iba a sancionar a las personas que generen incertidumbre, que eso es algo muy ambiguo y no se puede medir objetivamente. Entonces, no creo que la regulación sea el camino, pero sí hay desafíos muy grandes en cuanto a alfabetización digital, a desarrollo de pensamiento crítico desde las escuelas, las universidades, aprender un poco sobre cómo mejorar las prácticas de consumo informativo. Y desde el lado del periodismo, sí estamos bastante detrás. La desinformación vuela, va mucho más rápido que la información veraz y es mucho más fácil que la gente
haga clic y crea en una noticia que no es real, porque normalmente apela a las emociones y son, bueno, tienen una serie de características que inducen a la gente a leerlas y a creer en ellas. Pero sí hay mecanismos que se están trabajando, estrategias para anticiparse a los escenarios, por ejemplo, ahora que vamos a entrar, si no es que estamos ya en un periodo electoral, hay estudios que muestran cómo la desinformación se repite dentro de los mismos países, también hay tendencias regionales que se pueden identificar algunos patrones. Entonces creo que para los medios es importante anticiparse un poco a los escenarios y pensar qué estrategias se pueden aplicar. María Silvia, ¿y se habrá hecho alguna investigación o algún estudio que establezca cómo la sociedad boliviana o las sociedades en los diferentes estados, cómo se informan? Si se informan más a través de los medios formales de comunicación, digitales también, o si se informan a través de a lo que me refería, ¿no? El tema de del descontrol que hay de la difusión de información a través de, no medios, sino de cualquier ciudadano o incluso sin denominación, ¿no? Que difunden y multiplican mensajes que no son que no son verdaderos, ¿no? Yo no recuerdo haber visto estudios sobre ese tema, pero sí me atrevería a decir que fundamentalmente la gente consume información por redes sociales, ¿no? Y sistemas de mensajería. Yo no uso Telegram, pero sí por mi trabajo estudiando la desinformación, sé que es un canal por el que se viraliza mucha desinformación, también por TikTok, por WhatsApp. Evidentemente, cuando habían conflictos sociales y políticos en Bolivia circulaban audios de todo tipo, entonces creo que esas son las plataformas por las que predominantemente la gente se está informando ahora. Eso es complejo, bastante complejo. Pero también yo creo que es una ventaja para el periodismo, porque ante tanta información de mala calidad que circula, que puede ser imprecisa, engañosa, etcétera, yo creo que es una oportunidad para el periodismo serio, más certero y que ofrezca información precisa, equilibrada y veraz, ¿no? Sí, es una oportunidad, es muy cierto, María Silvia, ¿no? El problema es qué es lo que ve la sociedad, es decir, ¿por qué opta la sociedad? ¿Será que opta por los medios formales o será que está presa o cautiva de este otro tipo de desinformación a través de las redes sociales? Yo creo que por las redes sociales más, no lo atribuiría solamente a una cuestión de los medios, sino de la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad muy polarizada o muy polarizada en lo político quizás, pero muy poco involucrada también en las cuestiones públicas. Pienso que a la gente no le interesa mucho estar informada en base a información veraz, sino afirmar lo que piensa en cuanto a lo político y lo social y reafirmar sus propias creencias, que básicamente la desinformación es la herramienta a la que echa mano para difundirse. Es cierto. María Silvia, cuénteme de su trabajo con Infobae, con The New York Times. He visto entre las fotos que me envió y quisiera pedirle a David que pueda ponérnoslas. He visto que destacó usted una portada que se trabajó también con el aporte suyo, ¿no? Ahora la vamos a poner y usted nos va contando esa experiencia. A ver, porque no me acuerdo exactamente qué nota era. Creo que es la de la salud, ¿no? ¿La ve? Está ahí. Sí, ahora sí. Bueno, yo he entrado a trabajar a New York Times en marzo de 2020. Nuestra primera publicación en ese medio ha sido recién en junio, porque fue un trabajo de muy largo aliento, pero a mí esa nota me gusta y por eso se la he mandado, porque ha sido portada del New York Times y además porque yo la he escrito desde Tarija y ahí dice Tarija y mi nombre, entonces le tengo un aprecio especial a esa nota. Y esa nota era una nota que hemos trabajado, firman también otros colegas porque hay datos que se han utilizado de otros países, y me parece que esta era sobre el COVID, cuando se empezaron a difundir tratamientos que podían ser nocivos para la salud, que no tenían evidencia científica, específicamente el dióxido de cloro, y trabajamos ese tema de cómo estaba funcionando en Bolivia, y también se utilizó el trabajo previo de otros reporteros de América Latina para contar que estaba pasando lo mismo en sus países. Ajá. Entonces, en el Times hemos hecho muchos trabajos durante la pandemia que eran regionales, no solamente bolivianos. Por ejemplo, hemos hecho una gran nota sobre casos de corrupción en América Latina vinculados a la salud.
y en ese caso yo he sumado el tema de los respiradores chinos, se acordará usted. Hemos trabajado así muchas notas con un enfoque más regional del continente y no específicamente de Bolivia. Bueno, hablando del primer tema referido a lo que pasaba durante la pandemia y la utilización de algunas alternativas en el caso boliviano para enfrentar la situación de salud, hay también otro hecho. Bueno, Bolivia tuvo sus cosas muy interesantes, por ponerle un denominativo en ese momento, ¿no? La utilización del dióxido de cloro, evidentemente, que además fue respaldado por una legislación, si no me equivoco, yo no estaba en el país, pero leía bastante. Hay un municipio aquí en Santa Cruz que, como municipio, es decir, el alcalde de ese municipio, de San José de Chiquitos, de ese entonces, lo incorporó en sus políticas públicas como gobierno municipal, el dióxido de cloro, ¿no? Pero también hubo otro hecho también que marcó la diferencia, si se quiere, con otros países, que el Alto, si no me equivoco, cuestionó al gobierno nacional que intentaba imponer de forma obligatoria la vacunación, María Silvia, ¿no? Sí, ha tenido sus particularidades y también muchos rasgos en común. Y el tema informativo ha sido muy parecido en los países, ¿no? Y por etapas, primero las curas milagrosas, ¿no? Que han habido de todo tipo al inicio, y terminando con la desinformación sobre las vacunas. También se desinformaba mucho sobre el origen del virus, y ha sido un momento en el que la gente ha empezado a hablar y a enterarse y a preocuparse también por el tema de la desinformación, ¿no? Creo que ha sido una cuestión que se ha debatido fuera del ámbito periodístico, y creo que ha sido positivo también porque mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de prestar atención a la calidad de la información que está consumiendo. Sí, muy interesante. María Silvia, entre los datos que usted me pasó también señala que usted ha sido coordinadora de la Red de Periodismo Feminista. Yo quería que me hable un poco de en qué consiste esa red y también que lo abordemos el tema, porque da la casualidad que hace un par de días la Casa de la Mujer, que usted debe conocer aquí en Santa Cruz, me invitó para participar de un pequeño espacio para abordar este tema. ¿Qué están haciendo los medios? ¿Cómo están contribuyendo los medios a este tema de la mujer en los medios de comunicación? Y hacía como unos 20 años que yo no abordaba el tema así en esas dimensiones, y me puse a revisar información, estudios, estadísticas, datos de instituciones que trabajan el tema de la mujer, y descubrí que el avance que hemos tenido en 20 años es nulo. ¿No? Y bueno, el tema de la convocatoria de la Casa de la Mujer tenía que ver en qué están haciendo o cómo contribuyen los medios de comunicación. Por eso me llamó la atención Red de Periodismo Feminista. Bueno, es una red que la hemos fundado a finales de 2022, o creo que 2022, con una colega que se llama Carolina Méndez, y conversando entre las dos nos inquietaba un poco la forma en la que algunos medios, sobre todo los grandes y los tradicionales, cubrían cuestiones de género, y también los silencios que habían en relación a temas que involucran también a las mujeres, ¿no? Porque normalmente se asocia el periodismo de género con enfoque de género a las noticias de violencia, en las que tristemente somos protagonistas las mujeres, pero no se las incluye cuando se habla de temas de economía, política o en menor medida. Entonces, con Carolina decidimos convocar a periodistas mujeres de todo el país. Inicialmente queríamos incluir en nuestro grupo a mujeres que trabajen en grandes medios tradicionales, porque son los que tienen mayor llegada y es en los que queríamos incidir de alguna manera. Entonces, inicialmente lo que nosotras hacíamos era tener encuentros en los que leíamos noticias que por algún motivo nos habían llamado la atención en la forma en la que se habían abordado, los discutíamos entre todas en una reflexión virtual, luego elaborábamos un documento con algunas conclusiones de qué estuvo mal y qué se podía mejorar, y la idea era que estas compañeras del equipo luego comenten lo que nosotras habíamos hablado y muestren este documento en sus redacciones para un poco irradiar lo que nosotras deseábamos. Eso hemos hecho durante el primer año. También hemos invitado gente de fuera para que haga capacitaciones, algunas solamente para el equipo. Ahora somos 14 periodistas. En otras han sido capacitaciones abiertas sobre diferentes temas, no solo relacionados a género. Hemos hecho, por ejemplo,
una sesión con Sembra Media sobre cómo gestionar medios independientes. Hemos trabajado también investigaciones colaborativas y una de las cosas, de los productos que hemos hecho ha sido elaborar un directorio de fuentes que son mujeres, porque observamos que la mayoría de las fuentes que consultan los periodistas para sus notas son hombres, ¿no? Expertos en economía, en hidrocarburos, analistas, y pensamos que una forma de potenciar los liderazgos de las mujeres es dándoles espacio en los medios y haciendo que su voz sea más pública. Entonces hemos creado un directorio que lo hemos repartido entre colegas, que tiene ahí expertas de todas las áreas, que se han prestado de muy buena gana para estar ahí, muy agradecidas, y nos han sugerido otros nombres. Es un documento que hemos publicado el año pasado. Y también hemos realizado 2 conversatorios en la Feria del Libro en Santa Cruz y en La Paz sobre periodismo con enfoque de género, con periodistas invitados para debatir estos temas. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Han logrado incidir en las agendas mediáticas, María Silvia? Es difícil de medir, sí, pero hemos tenido casos en los que o se han bajado notas. Había, por ejemplo, un caso muy dramático de un video que circulaba de un hombre que golpeaba a su pareja y se veía a la mujer toda ensangrentada gritando en el auto, que lo difundían los medios, y hemos logrado que lo saquen de sus redes sociales. Hablando con los directores, hemos logrado también que se editen algunas notas en medios virtuales que felizmente nos dan esa posibilidad, y siempre con muy buena voluntad de parte de los periodistas y de los jefes de redacción con los que hemos hablado. Entonces, posiblemente en una mirada más amplia sea difícil medir si hay incidencia o no, pero estamos muy satisfechas porque siempre que hemos hecho alguna observación puntual hemos tenido una respuesta, y eso es importante para nosotros. Qué bueno, María Silvia. Lo que pasa es que lo que ustedes han hecho, que me parece muy, muy importante, y la mirada además con las que ustedes han logrado buscar acciones concretas también, hace 20 años también se lo planteaba de esa manera, ¿no? Entonces, claro, yo me sorprendo porque hace 20 años se miraba y miro, y el avance ha sido muy, muy estrecho, ¿no? De hecho, María Silvia, hace 20 años no existían todas las leyes que hay ahora y que establecen tareas específicas en este tema que estamos conversando con usted a los medios de comunicación. Seguramente ustedes en la red que crearon han debido analizar qué dice la ley contra el racismo y toda forma de discriminación y sus reglamentos, la ley contra la trata y tráfico de personas, todas las tareas que le dan a los medios de comunicación para que puedan abordar estos temas, y por lo menos son unas 5 o 6 leyes que les dan trabajos específicos para concienciar, etcétera, ¿no? E incluso hay hasta sanciones para quienes infrinjan, ¿no? Entonces, pero fíjese que el avance sigue siendo muy, pero muy escaso. Yo pienso que igual es una cuestión cultural y de educación, ¿no? Difícilmente las cosas van a cambiar solo con leyes. Creo que tenemos ejemplos que nos dan esa evidencia de sobra en Bolivia. Pienso que es una cuestión cultural y que hay que trabajarla de a poco, desde la educación y desde el lugar que nos toca, no solo como periodistas, sino a la sociedad en general, ¿no? Así es. Bueno, María Silvia, me habló de su trabajo en el New York Times. Cuénteme de Infobae, cómo hace sus reportes, selecciona temáticas de coyuntura local, son de forma diaria, ¿cómo es? Sí, empezaba a trabajar el 12 de agosto en Infobae, o sea que soy nueva todavía. Básicamente trabajo 2 a 3 notas por día. Yo propongo una agenda de noticias, pero también ellos me sugieren algunos temas en función a la coyuntura. Todas mis notas prácticamente son muy de coyuntura, y las trabajo en la mañana. Mi horario es medio tiempo, lo que me permite también compatibilizar mi vida profesional con mi vida privada y con la maternidad específicamente, que demanda mucho tiempo. Entonces, todas las mañanas, muy temprano, yo mando una agenda, o ellos me sugieren algunos temas, seleccionan a los que yo haya propuesto, y en base a eso los trabajo, y es un trabajo de lunes a viernes y con algún adelanto para fin de semana. Ajá, qué bien. Le pregunto, bueno, porque ha cambiado tanto la forma de hacer periodismo, de eso también quisiera conversar con usted. Usted todavía logró trabajar en la redacción del periódico El Deber, evidentemente el periódico más grande que ha tenido en los últimos años Bolivia,
con la redacción más grande que ha tenido también. Pero ahora ha cambiado radicalmente con la irrupción de las nuevas tecnologías, María Silvia, y los periódicos en su versión impresa prácticamente han desaparecido y ahora se ha digitalizado casi toda la comunicación. Pero además de eso, de los medios de comunicación, también ahora hacer periodismo es mucho más fácil, no es necesario tener un medio de comunicación para hacerlo, uno puede hacerlo a través de las redes sociales. ¿Cómo ve todos estos avances, María Silvia? ¿De forma positiva? ¿Hay algunos riesgos? ¿Cómo cree que se está viviendo esto? ¿Cómo mira usted el periodismo que se está haciendo ahora, habiendo conocido el antiguo? Bueno, yo soy una nostálgica porque aunque haya empezado mi carrera en el ámbito digital, tengo fascinación por el periódico escrito, todavía lo compro, lamentaría mucho que deje de existir y creo que eso es algo que eventualmente lo voy a ver. Cuando entré a trabajar al Deber, he tenido también la oportunidad durante un periodo de trabajar en el impreso. Era chistoso porque todos los periodistas del papel estaban aprendiendo a digitalizarse y yo estaba haciendo el camino inverso, ¿no? No sabía dónde era corrección, cómo se sacaban las fotos, dónde se imprimía, era la única que estaba yendo en el sentido contrario del aprendizaje, digamos. Y creo que la digitalización tiene sus ventajas y también, como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y malas, amplía muchísimo nuestras posibilidades de conocimiento, de aprender, de darle a la información también formatos más novedosos. Por ejemplo, la visualización de datos en periodismo es algo hermoso que permite que la gente entienda visualmente cosas que de otra forma serían mucho más complejas y tediosas de entender. Pero también ha tenido evidentemente sus cosas negativas, ¿no? Esta inmediatez por dar la noticia. Yo creo que ha sido un error que los medios en cierta medida quieran competir con las redes sociales en cuanto a viralidad o en cuanto a la primicia. Creo que eso ha echado un poco a perder el periodismo. Y también el saber qué quiere leer la gente por las métricas que dan las páginas web. Por un lado es positivo porque ya no es una decisión que toma solamente el medio y sus periodistas, sino en compañía de la gente. Pero un poco eso ha hecho que algunos medios le den al lector solamente noticias que quiere leer o más de esas noticias, descuidando otros temas y quizás dando noticias que posiblemente si no hubiéramos tenido información de qué es lo que la gente lee, no las hubiéramos dado. No sé si todavía los medios digitales muestran cuáles son las noticias más leídas del día, en un momento lo hacían, y si uno leía eso era para echarse a llorar, ¿no? Porque todo era viral, tendencias, morbo, y decíamos, ¿dónde están los temas que como periodistas creemos que son importantes? Y es frustrante, ¿no? Porque a veces uno se raja haciendo un tema que cree que es súper importante, le pone alma, vida, corazón, no duerme la noche antes que se va a publicar y en la web nadie lo lee, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la gente, María Silvia, de acuerdo a las métricas cuando usted estuvo haciendo ese trabajo? Yo estaba hace mucho tiempo, yo he dejado de ver métricas en 2020, así que no sé exactamente qué es lo que interesará ahora. Ajá. Pero sí, fuera de las cosas virales, de tendencias, interesaban algunos temas de servicio, como, no sé, notas de dónde van a ser los puntos de bloqueo. Datos del tiempo. Del tiempo. Una nota que siempre se leía, era una que se hacía a fin de año, que decía cuáles son los feriados largos del próximo año. Y bueno, y en lo político tenían que ser casos como muy, muy escuchados, muy sonados. Y bueno, lamentablemente la degradación del debate político ahora también nos da algunas joyas que se pueden viralizar, ¿no? Entre los insultos o estas cosas que se dicen. Y muchas veces eso también generaba interés. Obviamente también hay noticias más serias que despertaban interés, pero digamos que hablando en términos generales y un poco más de esas notas. María Silvia, y en su trabajo periodístico de calle, ¿qué ha sido lo que más le ha... Usted hizo calle, ¿verdad? Estuvo, ¿no? Cuando nos hemos cruzado estaba haciendo periodismo afuera, ¿no? Sí. De hecho, más trabajo dentro de la redacción que fuera, pero sí también he hecho calle. Ya. Igualmente, María Silvia, cuando uno está dentro, usted está igual buscando información, ya sea información internacional, información de la web, algo que le hubiera impactado, que la hubiera conmovido, algo que le hubiese movido el piso, María Silvia, que usted recuerde.
de coberturas. De coberturas y también de búsqueda de información, ¿no? No me acuerdo, algo así como muy que me fuerte. hubiera marcado, sí. ¿Y anécdotas? Algo que me ha gustado mucho A ver. ha sido, una vez era fin de semana en el periódico y había habido un terremoto en Haití, o un huracán, perdón, en Haití, y el gobierno iba a enviar ayuda humanitaria y quería que vayan periodistas a cubrir. Y era un sábado y me acuerdo que fue Cecilia Dorado, que usted la conoce, que me dijo, ¿no quieres ir? Y yo, obvio que quiero ir porque quería conocer y nunca me había subido un Hércules. Y fue un viaje larguísimo, de ida y vuelta en el avión. Además, el avión tuvo una falla al aterrizar en Caracas para cargar combustible. Tuvimos que dormir una noche en el aeropuerto. Fue como una experiencia diferente, digamos, que muchos periodistas no tienen la oportunidad de hacer y que para mí ha sido importante y muy bonito. ¿Y llegaron al lugar? Llegamos, pero no bajamos a entregar bajamos hasta el aeropuerto, nos recibió el personal y nos volvimos al avión. No bajamos a conocer la zona, sí sobrevolamos, que se veía algo terrible, ¿no? Desde ahí, pero no pudimos ver la experiencia de cerca, ni hablar con la gente, ni entender, digamos, todo cómo había afectado viviendo. a su vida, sí. Claro, Con trámite administrativo, digamos. Ah, ya, perfecto, María. ¿Y anécdotas que recuerde? En las redacciones siempre hay anécdotas. Muchas Sí, anécdotas. bueno, han sido etapas lindas, no sé ahora qué anécdotas en ¿Usted estaba en particular. una redacción de puros periodistas mayores? No, el equipo de la web era joven. Jóvenes, claro. Algo que me acuerdo cuando recién entré a trabajar, a los pocos meses llegó Leila Guerriero, la periodista argentina, a darnos una capacitación y eso también fue fantástico, poder conocerla, poder escucharla. Fue como al mes que yo entré a la redacción. Era muy lindo, la verdad, trabajar ahí, trabajar en equipo. Las reuniones de agenda del día también habían situaciones que a veces eran de debates muy intensos, de mucho aprendizaje. La verdad es que yo extraño mucho volver a la redacción. Me gustaba, cuando usted me dijo que busque fotos de mi trabajo, yo tengo muy pocas, pero encontré un video entrando al deber un domingo a las 6 de la mañana, porque era mi turno y en la web los turnos empiezan mucho más temprano. Y la verdad es que esa sensación de llegar a la redacción oscura, prender la luz, ser la primera, como el despertar informativo del día, es algo súper bonito que no creo que se repita. Le cuento que varios de nosotros nos quedábamos hasta lo último y apagábamos las luces. Sí, sí, tiene su carga emocional. Eso a mí, yo siempre, la mayoría de las veces he trabajado de día, así que más que nada me ha tocado a mí encenderla. Claro, me imagino que también ha debido ser anecdótico para usted el poder ver a periodistas de una generación anterior a la suya aprendiendo en este nuevo mundo digital, porque antes en el periódico trabajábamos para mañana, ¿no? Preparábamos nuestras páginas para el día siguiente. Hasta en la redacción, ¿no? Teníamos que poner hoy, aunque era el día anterior, ¿no? Claro. Entonces me imagino que no ha debido ser fácil para los colegas en el periódico El Deber, los de mi generación, por ejemplo, el tener que entrar a ese campo. De hecho, hay muchos que ya dejaron el oficio porque, bueno, todas las tecnologías ahora son diferentes, ¿no? Sí, en un momento era difícil compatibilizar el trabajo digital y del papel porque, por ejemplo, los periodistas del papel salían a hacer una cobertura y los del digital nos quedábamos esperando la información para subirla en el acto y los del papel a veces se tomaban un tiempo un poquito más largo del que nosotros hubiéramos deseado. Y entonces a veces era como nosotros los apurábamos, ellos se molestaban y obviamente muy al principio y no con todos, ¿no? Pero ha tomado su tiempo que las cosas se engranen a la nueva dinámica del periodismo, ¿no? Mire usted, qué bonito. Bueno, María Silvia, ha sido muy grato escucharla, todas estas experiencias suyas, compartirlas también aquí en La Máquina de Escribir. Deseo que le vaya bien en su profesión, en sus objetivos, en su vida también como mamá. Esta mezcla de la maternidad con el trabajo no es muy, más bien que usted está logrando, digamos, ¿no? Casarla, las dos son responsabilidades. Usted está en un oficio que amerita mucho tiempo de trabajo, pero además tiene la maternidad que es tiempo completo. Deseo que le vaya bien.
Gracias, mil gracias, Gisela, un gusto conocerla y conversar, aunque sea a través de la virtualidad, y le Así es. agradezco mucho por haberme permitido estar en su programa. Gracias, María Silvia, muy amable, un saludo especial y también un saludo cordial a la gente que está viendo La Máquina de Escribir. Es una producción, una coproducción con el comunicador David Montero, con quien realizamos La Máquina de Escribir. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias.